Me llamo Margot Hayes, y tengo 66 años. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernest fue el día más tranquilo de mi vida. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me dio escalofríos. Estoy viva. No soy yo la que está en el ataúd, respondí con las manos temblorosas. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo, están mirando. No confíen en nuestros hijos. Ese momento me partió el alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y a Henry, mis propios hijos, junto al ataúd con expresiones extrañamente tranquilas. Algo andaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras que Ernest reparaba bicicletas en un pequeño taller que heredó de su padre. Éramos pobres, pero felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar. Amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Caminaba hacia el mercado con mi vestido verde desteñido y mis zapatos gastados. Salió de su tienda con las manos manchadas de grasa, y me sonrió con una timidez que me enamoró al instante. Buenos días, Margot, dijo en voz baja. ¿Necesitas que te revise la bici? No tenía bici, pero se me ocurrió una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el gran roble viejo de Towns Square Park, luego en promesas de amor eterno, y finalmente en una sencilla boda llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de hojalata. Cuando llovía, poníamos macetas por toda la casa para tapar las goteras, pero éramos felices. Ernest trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era un bebé precioso, con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después, Henry llegó igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos, y les contaba cuentos antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía. A medida que crecían, las cosas empezaron a cambiar. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño, nos preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos coche como otras familias. Henry seguía su ejemplo en todo, como siempre. Cuando Charles cumplió 18 años, Ernest le ofreció trabajo en la tienda, pero lo rechazó con desprecio. No quiero ensuciarme las manos como tú, papá, voy a ser alguien importante. Esas palabras hirieron profundamente a Ernest, aunque nunca me las dijo. Lo veía sentado en el porche por la noche, mirando las estrellas con tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Pasaron los años, y, para mi sorpresa, Charles logró hacerse un nombre en el mundo empresarial. Consiguió trabajo en una inmobiliaria en la ciudad. Henry lo siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más de lo que Ernest y yo habíamos visto jamás. Al principio, me sentí muy orgulloso. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos, escapar de la pobreza y construir una vida mejor, pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas, más cortas. Cuando venían, lo hacían en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. Mamá, Charles me dijo durante una de sus visitas esporádicas, tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos. Tenía razón, pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Fue donde criamos a nuestros hijos, donde compartimos miles de comidas, donde envejecimos juntos. No era elegante, pero era nuestro hogar. Ernest, siempre sabio, me decía. Marot, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no les bastamos. Me resistía a creerlo. Justificaba constantemente sus ausencias, sus breves llamadas, sus promesas incumplidas. Están ocupados construyendo sus vidas. Me decía a mí misma que algún día volverían a ser los niños cariñosos que criamos. Pero en el fondo,
Sabía que Ernest tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi marido. Simplemente no sabía hasta qué punto nos habíamos convertido en unos desconocidos para ellos. El cambio más drástico se produjo cuando Charles se casó con Jasmine Albright, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desprecio por nuestro sencillo estilo de vida. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra de nuestro porche, y un elegante vestido rojo, que parecía más caro que todo lo que yo había tenido. Mucho gusto, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de sus dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestro humilde hogar con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir insignificante. Durante la cena, Jasmine apenas probó la comida que había preparado con tanto cariño. Movía el pastel de carne en su plato y cortaba trocitos de pollo, pero no comió casi nada. Charles parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas de las que nunca se había avergonzado. La próxima vez los llevaremos a un restaurante. Le susurró a Jasmine, pensando que no lo oía, pero lo oí. Cada palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Henry, por su parte, permaneció soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, e incluso entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba constantemente al teléfono, cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. Mamá, me tengo que ir, decía siempre, antes de tiempo. Tengo una reunión importante mañana temprano. Los domingos en familia se convirtieron en un lejano recuerdo. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se iban con evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos. Él seguía trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguía cosiendo, pero mis ojos no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestros pocos ingresos, orgullosos de no pedirles nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes qué es lo más triste, Margot?, me dijo Ernest una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado financieramente, habían cambiado en sus corazones. Ya no éramos sus queridos padres, éramos un incómodo recordatorio de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Charles compró una casa de $200 en un exclusivo barrio de la ciudad. Henry hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un condominio de lujo que costó $150. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. Deberías vender esta casa y mudarte a una residencia de ancianos, sugirió Jasmine durante una de sus escasas visitas. Hay lugares muy agradables para gente de tu edad. Estarías más cómodo. La palabra comunidad me impactó profundamente. Una residencia de ancianos. Después de 40 años construyendo nuestra casa, después de criar a estos hijos con tanto amor, querían enviarnos a un hogar. No necesitamos un hogar, respondió Ernest con la dignidad que siempre lo caracterizó. Estamos bien aquí en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Charles y Henry. Apoyaron la idea de Jasmine. Para ellos, éramos una carga, un problema que había que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces cuando empezaron las sugerencias más directas. Un día, Charles llegó con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. He estado pensando en su futuro. Esta casa vale como máximo $1000. Si la venden, puedo añadir algo de dinero para que puedan mudarse a un lugar mejor, a un lugar mejor. Para nosotros, no había mejor lugar que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Charles no lo entendía. Para él, todo se reducía a números, a valor monetario. Además continuó, creo que papá debería retirarse de la tienda. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernest lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Henry, apoyando a su hermano, como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban cariñosas, pero percibí algo más detrás de ellas, una impaciencia, una urgencia que no podía comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos. La hicieron tasar sin nuestro permiso.
Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, nos dijo Charles durante una cena particularmente incómoda. Jasmine y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si vendes la casa y te mudas a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada. Una herencia anticipada. Nos pedía nuestra herencia mientras aún vivíamos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ness permaneció tranquilo, pero vi que tensaba la mandíbula. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será tuyo. Pero mientras vivamos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, interrumpió Henry con una dureza que nunca antes le había visto. Ya eres viejo. No puedes seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se fueran, Ernest y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, hablamos de la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo anda mal, Margot, me dijo mi marido con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. No se trata solo de ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía ni idea de lo profundamente acertadas que eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estuvieran planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Llegó solo, sin Jasmine, y parecía más serio que de costumbre. Mamá, dijo, sentado a la mesa de la cocina donde tantas veces había desayunado de niño. Quiero que sepas que pase lo que pase, Henry y yo siempre te cuidaremos. Sus palabras me tranquilizaron en aquel momento, pero ahora, al recordarlas junto a la tumba de Ernest, me dan escalofríos. ¿Por qué dijo que pasara lo que pasara? ¿Qué sabía él que yo no? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernest se había ido temprano a la tienda, como hacía todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne y puré de papas, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me dio escalofríos. «Sra. Hayes», preguntó una voz desconocida. «Llamo del Hospital Memorial. Su esposo ha tenido un accidente grave. Tiene que venir inmediatamente». Las palabras se desdibujaron en mi mente como tinta y agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se convirtieron en gelatina y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Está en la UCI? Señora, por favor, venga cuanto antes. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina, Doris, tuvo que llevarme porque temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Durante todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ernest era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban allí. Eso me sorprendió porque nadie les había avisado todavía. Al menos yo no. Pero en mi desesperación, no presté atención a ese detalle. «Mamá», dijo Charles, abrazándome con una fuerza que parecía genuina. «Papá está mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral traumática». Los ojos de Henry estaban rojos, pero algo en su expresión se sentía extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien que espera noticias importantes en lugar de alguien que sufre por su padre. «¿Podemos verlo?», pregunté, desesperada. «Solo familiares directos, uno a la vez, y durante un máximo de 5 minutos», explicó la enfermera. Cuando entré en la UCI, se me encogió el corazón. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas con vendajes que le cubrían la mayor parte de la cara y los brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era dificultosa, artificial, mantenida por máquinas que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y le tomé la mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. «Ernest, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Te vas a recuperar como siempre». Por un momento, sentí un ligero apretón en la mano. Sus ojos se movieron tras sus párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero luchaba por volver a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Charles y Henry se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no entendí del todo en ese momento.
Henry preguntó sobre el seguro médico y el costo del tratamiento. Charles estaba al teléfono hablando de seguros de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Charles que el segundo día revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de vida de $50. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta $75 más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ernest aún luchaba por su vida? ¿Por qué le preocupaba el seguro en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu papá se mejore. Claro, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora trabajando, mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor de expresión compasiva, nos reunió en un pequeño consultorio. Sra. Hayes, comenzó, en voz baja. El estado de su esposo es crítico. Las quemaduras se han infectado, y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que tenemos que prepararnos para lo peor. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo vivo indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy poco probable que recupere la conciencia. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor, 42 años de matrimonio, una vida entera construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como el humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. No importa el coste, no importa cuánto tiempo lleve. Pero Charles intercambió una mirada con Henry que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Charles con una voz que intentaba sonar comprensiva. Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre decía que nunca quiso ser una carga para nadie. Una carga. Estallé en una furia que no sabía que tenía. Él es tu padre. Él no es una carga. Es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Henry. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. De nuevo, dinero, siempre dinero. Mi esposo se estaba muriendo y estaban calculando los costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando sucedió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando, intenta hablar. Pero para cuando llegaron, Ernest había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente, pero sabía lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo. Se había esforzado por decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada del viernes, sonaron las alarmas de la máquina. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Estaba dormitando en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún caliente, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hablamos con la funeraria Spring Creek, me dijo Charles mientras yo seguía llorando desconsoladamente. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos con el seguro, añadió Henry. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo andaba mal, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral estaba programado para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los preparativos sin consultarme.
Eligió el ataúd más sencillo, el servicio más breve, como si quisiera terminar con todo lo antes posible. Es lo que papá hubiera querido, dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. Algo sencillo y sin complicaciones. Pero Ernest se merecía algo mejor que esta prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Ernest. Llevaba mi único vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Doris tuvo que ayudarme a abrochar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Margot, susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. Ernest querría verte fuerte, pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como un cascarón sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto de la casa me lo recordaba. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su aroma. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió la poca gente que había asistido. Esperaba ver a más compañeros de trabajo de Ernest en el taller, más vecinos, más conocidos, pero solo estábamos Charles, Henry, Jasmine, Doris, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo y que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde están los chicos del taller?, le pregunté a Charles. No queríamos. Para molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era reservado. Habría preferido algo íntimo. Pero no era cierto. Ernest amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Charles había decidido hacerlo todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con una extraña indiferencia emocional. Charles tenía una expresión solemne, apropiada para la ocasión, pero sus ojos constantemente se dirigían a su reloj. Henry parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jasmine revisó discretamente su teléfono tras su velo negro. Así se despedían de su padre, con impaciencia y distracciones. El pastor habló de la vida eterna, del merecido descanso, del reencuentro con Dios. Sus palabras me dolieron profundamente en el corazón destrozado. No quería que Ernest descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el porche todas las noches. Cuando llegó el momento de echar tierra al ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Doris tuvo que sostenerme mientras sollozaba desconsoladamente. El sonido de la tierra al golpear la madera fue definitivo, concluyente, desesperanzado. Fue en ese preciso momento, junto a la tumba de mi esposo, que vibró mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy viva. No soy yo la que está en el ataúd. Mi corazón se paró. Las cartas bailaban ante mis ojos como si estuviera alucinando. El dolor me estaba volviendo loca. Con manos temblorosas, respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo, están observando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si se estuviera quemando. Doris se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que comprendiera lo que estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Charles, acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, intentando encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito ir a casa. De regreso, no podía quitarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien me estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente existía la posibilidad de que Ernest estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién conocía suficientes detalles de nuestras vidas como para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora parecía una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller, pero Ernest conocía cada tornillo y cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento y obsesionado con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si nadie les había avisado? El hospital me había llamado primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el tema del dinero. Desde el primer día,
Charles y Henry habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de $50 que Charles había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza se había actualizado solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de $5 a $50. ¿Por qué Ernest había aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio y, lo que es más importante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante. Una póliza de compensación laboral que desconocía, comprada solo 2 meses antes de su muerte. $5 en caso de muerte accidental en el trabajo, 15,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisar la cuenta bancaria. Ver quién ha estado moviendo dinero. Esta vez, no lo dudé. Esta persona, quienquiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía del seguro. Sabía de mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía saber. Al día siguiente, fui al banco donde Ernest y yo habíamos mantenido nuestra cuenta durante 30 años. Lasra Thompson, la gerente que nos conocía de toda la vida, me recibió con sus sinceras condolencias. Margot, siento mucho lo de Ernest. Era un buen hombre. Gracias, Sra. Thompson. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que vi me dejó paralizada. En los últimos 3 meses, se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1 en enero, $3 en febrero, $4 en marzo. Dinero que no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros? Pregunté con la voz temblorosa. Su esposo vino en persona, explicó Lasra Thompson. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo me encargaba de las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué gastábamos. Ernest nunca había mencionado reparaciones costosas en el taller, y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tienes las firmas de esos retiros?, pregunté. Me mostró los recibos. Efectivamente, parecía la firma de Ernest, pero algo en la letra parecía extraño. Era demasiado temblorosa, demasiado incierta para su escritura, normalmente firme y clara. Sra. Thompson, pregunté con el corazón latiéndome con fuerza, ¿venía solo a hacer estos retiros o venía alguien con él? Ella pensó un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con alguno de sus hijos 1 o 2 veces. Charles, creo que dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque Ernest tenía problemas para leer documentos sin sus gafas. Charles, mi hijo había estado involucrado en retiros de dinero que yo desconocía, usando la vista cansada de su padre como excusa, pero Ernest veía perfectamente con sus gafas, que no se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro fue idea suya. Convencieron a Ernest de que necesitaba más protección para ti. Era una trampa. Ya no podía negar las pruebas que se acumulaban ante mí. El misterioso aumento de las pólizas de seguro, los retiros de dinero no autorizados, la presencia de Charles en transacciones de las que no sabía nada, su sospechosa eficiencia al organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterrorizaba era si realmente habían planeado la muerte de Ernest, cómo lo habían hecho y quién me enviaba esos mensajes. ¿Cómo sabía esta persona tanto sobre lo sucedido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Charles, cada abrazo de Henry, cada palabra de condolencia parecía una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que se estaba formando en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del misterioso número. Ve al taller de Ernest. Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué, encontré algo completamente diferente a lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros,
ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta. Revisé el taller y encontré que todas las máquinas estaban en su lugar y funcionaban a la perfección. El soldador, el compresor, la sierra eléctrica, todo estaba intacto. ¿Cuál fue entonces la causa del accidente? En el escritorio de Ernest encontré algo que me dio escalofríos. Una nota escrita a mano por él, fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguro. Dice que es para Margot, pero algo no me convence. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Henry me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar la tienda, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido tenía sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de poder decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobresellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi querida Margot, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses, he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jasmine los está presionando mucho. Ayer, Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad porque, a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron a amenaza. Te quiero, Margot. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernest había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose una copa sin preguntarme si quería. El dinero del seguro. Ya está en proceso. Serán $15,000. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?, pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tuvieras suficiente dinero para vivir cómodamente. Mentira. Ernest nunca quiso aumentar el seguro. Según su propia nota, Charles lo había presionado. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?, pregunté, observando atentamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una buena residencia para jubilados donde tendrías compañía y atención médica. Henry y yo podríamos administrar tu dinero para que rindiera más. Administrar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad, es fácil que te estafen o tomar malas decisiones financieras. Sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos pocos años. Triplicar mi dinero o que desaparezca en sus bolsillos. Déjame pensarlo, dije, intentando ganar tiempo. Por supuesto, dijo Jasmine con su fingida dulzura, pero no demasiado, por tu bien. Después de que se fueran, me senté en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi propia sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Mañana, ve a la comisaría. Pide el informe del accidente de Ernest. Hay contradicciones que debes conocer. Al día siguiente, fui a la comisaría local. El sargento O'Connell, que conocía a Ernest desde hacía años, me recibió amablemente. ¿El informe del accidente de tu marido?, preguntó con expresión confusa. ¿Qué accidente, Sra. Hayes? De su taller, cuando la máquina explotó. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en la tienda Ernest. De hecho, no tenemos ningún informe de un accidente laboral que involucrara a su esposo. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en la tienda. Por eso estaba en el hospital. Sra. Hayes, su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el informe médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de intoxicación. Envenenamiento. Los médicos encontraron rastros de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y, finalmente, la muerte. El hospital debería haberle informado de este envenenamiento. No fue una explosión. No fue un accidente laboral. Alguien envenenó deliberadamente a mi esposo. ¿Por qué nadie me dijo esto?, pregunté con la voz entrecortada. La familia inmediata que firmó él.
Los documentos del hospital solicitaban que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Decían, eras demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. La familia inmediata. Charles y Henry habían ocultado la verdadera causa del estado de Ernest, inventado la historia de la explosión y manipulado a todos, incluyéndome a mí, para encubrir un asesinato. Señora Hayes, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su esposo, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde, Henry llegó a casa con un ramo de flores, y la misma sonrisa falsa de Charles. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te ves cansada? Estoy bien, mentí, observando cada gesto suyo desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Qué bien. Charles y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras aún está en el mercado inmobiliario. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas antiguas pierden valor rápidamente y necesitas liquidez. Gastos funerarios, facturas médicas pendientes, más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente, y no había facturas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Henry, dije, mirándolo directamente a los ojos, ¿sabías que tu padre no murió en un accidente laboral? Por una fracción de segundo, vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando, mamá? Fui a la comisaría. No hay ningún informe de una explosión en la tienda de tu padre. Esta vez, el pánico era más evidente. Mamá, no deberías estar haciendo cosas así. Te confundirán. El dolor te está afectando. ¿El dolor me está afectando a mí o me has estado mintiendo? Él se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquilo. Se fue rápidamente, no sin antes hacer una llamada desde el porche, aunque no pude oír sus palabras. El tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta la fecha. Se reunirán mañana. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas y no aceptes nada de lo que te ofrezcan para comer o beber. La misteriosa predicción de los mensajes se cumplió tal como lo había advertido. Al día siguiente, Charles y Henry llegaron juntos a mi casa, acompañados de Jasmine. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, empezó Charles con voz empalagosa. Los vecinos me han dicho, nos has estado actuando raro. Doris dice que has estado hablando solo, que no estás comiendo bien. Doris nunca había dicho eso. Era solo otra mentira en su creciente colección. Jasmine trajo tus pasteles favoritos, añadió Henry, señalando la bolsa. Y preparamos café especial de esa marca que tanto te gusta. Recordé el mensaje. No aceptes nada de lo que te ofrezcan. Es posible que estuvieran planeando envenenarme a mí también, como hicieron con Ernest. Gracias, pero ya desayuné, dije, manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Jasmine con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Necesitas comer bien. Has perdido mucho peso desde que murió papá Ernest. Estoy bien, repetí con firmeza. Charles intercambió una mirada significativa con Henry. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el médico nos dio el diagnóstico de Ernest. Mamá, dijo Charles, sentándose más cerca de mí. Queremos hablar contigo sobre algo importante. Henry y yo hemos estado consultando con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí. Las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Henry asintió con gravedad. Hablamos con la Dra. Albright dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia tras perder a su pareja, sobre todo las mujeres de tu edad. Paranoia. Me acusaban de estar loca por descubrir sus mentiras. No soy paranoica, dije con toda la firmeza que pude. Solo hago preguntas que debería haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas?, me retó Charles. Como por qué no hay informe policial del supuesto accidente de tu padre, como por qué el taller está impecablemente limpio si hubo una explosión, como por qué retiraste $5,000 de nuestra cuenta sin decirme nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Mamá, dijo Henry finalmente, esas cosas tienen explicaciones sencillas.
Papá retiró ese dinero para unas reparaciones que quería hacer en secreto como una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Quería remodelar la casa. Charles mintió. Había contratado a unos trabajadores para arreglar el techo y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta remodelación? Y sobre el informe policial, continuó Charles. No todos los accidentes laborales requieren un informe, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento O'Connell había sido muy claro. Cualquier accidente laboral con lesiones graves requiere un informe oficial. Mamá, Jasmine intervino con una voz dulce pero condescendiente. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que sería mejor que te mudaras a un lugar con atención médica especializada. Un hogar, una residencia de cuidados especializados, corrigió Charles, para personas que están pasando por un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras y actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, añadió Henry, podemos encargarnos de vender la casa, administrar el seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías tener que manejar en tu estado actual. Ahí estaba, el plan completo. Declararme mentalmente incompetente, internarme en un asilo y tomar el control de todo mi dinero. Primero, habían asesinado a Ernest por el seguro, y ahora querían robarme a mí también. ¿Y si me niego? Les pregunté. ¿Por qué te negarías? Preguntó Charles con una sonrisa que me dio escalofríos. Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Aquí es donde construí mi vida con seriedad. Aquí es donde te crié. Mamá, dijo Henry con un suspiro exagerado. No puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Yo lo he aceptado, pero eso no significa que vaya a entregar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación comenzó a agrietarse en los rostros de mi hijo. Charles se levantó bruscamente. De acuerdo. Si no atiendes a razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos testimonios de médicos que confirman que sufres de paranoia escénica. Médicos. ¿Qué médicos? No había hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Albright ya firmó un informe preliminar, añadió Henry. Dice que, según nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites atención especializada. Un médico que nunca me examinó y firmó un informe sobre mi estado mental basándose únicamente en lo que mis hijos le habían dicho. ¿Cuánto les había costado comprar esa evaluación falsa? Entonces, puedes cooperar voluntariamente, continuó Charles. O podemos hacerlo legalmente, pero de cualquier manera, recibirás la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, intentando ganar tiempo. Claro, dijo Jasmine con su falsa dulzura, pero no demasiado por tu propio bien. Después de que se fueran, me senté en la cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Margot, soy Steven Callan, un investigador privado. Ernest me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Charles y Henry. Lo envenenaron con metanol mezclado en el café del desayuno. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones, de cómo lo planearon todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Allí estaré. Por fin sabría quién me había estado enviando esos mensajes y, lo que es más importante, tendría las pruebas que necesitaba para obtener justicia por la muerte de mi esposo. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Charles y Henry habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, acabaría encerrada en una residencia mientras gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernest. La guerra había comenzado. E incluso siendo una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían. La verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernest, sonreí porque sabía que mi esposo no había muerto en vano. Su cautela, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado me permitirían obtener justicia. Charles y Henry habían subestimado gravemente a su madre.
Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su esposo asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia combinada. Llegó el día siguiente, lleno de nerviosismo y anticipación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más formal, el que usaba para las ocasiones importantes. Si iba a encontrarme con el hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia el café de la esquina con pasos decididos pero cautelosos. Cada sombra parecía sospechosa. Cualquier persona en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me acusaban comenzaba a parecer justificada. El café estaba bastante lleno. Fui directo a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí una infusión de manzanilla y esperé, con las manos ligeramente temblorosas sobre la desgastada mesa de madera. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto y canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «Señora Hayes», preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar aún en mi voz. «Soy Steven Callahan, lamento mucho su pérdida». Ernest era un buen hombre. Se sentó frente a mí y dejó la carpeta sobre la mesa. «Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de oír y ver va a ser muy doloroso. ¿Está listo?» «Me he estado preparando desde que recibí tu primer mensaje», respondí con una firmeza que desconocía. Steven abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora. «Ernest vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de su hijo. Me contrató para que los investigara discretamente». Presionó el botón de reproducción. La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. «Steven, necesito que sepas que si algo me pasa, no será un accidente. Charles y Henry me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer, Charles me trajo unos papeles que, según dijo, eran para proteger mejor a Margot. Pero al leerlos, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente. Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Ernest fue como recuperarlo por unos minutos, pero sus palabras confirmaron mis peores sospechas. La grabación continuó. «Henry ha estado haciendo preguntas raras sobre mi rutina diaria. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? Si Margot viene conmigo a la tienda. Dice que es por preocupación, pero algo en su forma de preguntar me preocupa». Steven pausó la grabación. «Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente». Puso otra grabación, esta vez con la voz de Charles de fondo hablando por teléfono. «No, no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesada en su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfectamente porque los síntomas parecen los de un infarto o un derrame cerebral. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan devastada que podremos hacer lo que queramos con ella». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. «Hay más», dijo Steven en voz baja. «Esta grabación es del día anterior a la muerte de Ernest». Empezó una nueva grabación. Esta vez, era Henry hablando con alguien. «Todo está listo. Mañana, Charles le va a poner metanol al café de papá». Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que le recomendó un médico. El muy idiota se lo va a beber, sin sospechar nada. Los síntomas empezarán con mareos y confusión, luego pérdida de la vista, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame cerebral o un infarto. Para cuando se den cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernest, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterrorizaba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que había amamantado, los niños que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo consiguieron estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Ernest me había pedido que pusiera dispositivos de escucha en su casa, explicó Steven. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los pusimos en el teléfono de casa y en otros lugares estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo a este Charles comprando metanol en una ferretería a 30 metros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo grabado en video. Las fotografías mostraban claramente a Charles saliendo de una ferretería con una pequeña botella en las manos.
La fecha de las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernest. Y esto, continuó Steven, mostrándome más documentos. Son los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han gastado mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Charles le debe $70.000 a un prestamista de la ciudad. Henry tiene deudas de juego por $40.000. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No fue solo la avaricia lo que motivó el asesinato de Ernest. Fue la desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y veían a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no acudieron a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernest?, le pregunté. Porque Charles y Henry son muy inteligentes. Sobornaron al médico que atendió a Ernest en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción indica insuficiencia cardíaca debido a complicaciones de un accidente laboral. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas juntas, dije, con una mezcla de dolor y determinación. Exactamente. Y hay una cosa más que debes saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? Tus hijos también planeaban matarte. Steven reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Charles y Henry juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos también de mamá, dijo Charles. No podemos arriesgarnos a que sospeche ni a que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntó Henry. Igual que con papá, pero esta vez, podemos hacerlo parecer un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionaría. Y el dinero sería de sus únicos herederos. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi $200.000 en total. La grabación se detuvo, temblaba desconsoladamente. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que también planeaban asesinarme a mí. Todo por dinero. Que la señora pague, dijo Steven con suavidad. Sé que esto es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento O'Connell es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Sus hijos planean declararlo mentalmente incompetente mañana. Si lo consiguen, será mucho más difícil proceder legalmente mañana. Sí, intercepté una conversación telefónica esta mañana. Se reunirán con el juez Miller a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Luego tenemos que actuar esta noche. Exactamente, confirmó Steven. Pero primero, hay una cosa más que quiero mostrarle. Tomó una última fotografía de la carpeta. En ella, Ernest salía de una clínica médica que no reconocí. 3 días antes de morir, su esposo fue a hacerse un examen médico completo en una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente saludable. No había signos de enfermedad cardíaca. Su presión arterial era normal. Todo estaba perfecto. Esto demuestra definitivamente que su muerte fue causada por envenenamiento, no por problemas de salud naturales. Esa era la última prueba que necesitábamos. Ernest había sido un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Steven, dije, tomándole la mano, gracias por cumplir la promesa que le hiciste a mi esposo. Ahora, hagamos justicia. Esa misma noche, Steven y yo fuimos directamente a la comisaría. El sargento O'Connell trabajaba en el turno de noche esa semana, lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos, eran las 8 de la noche, y la comisaría estaba relativamente tranquila. Sargento O'Connell, dije con voz firme, necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi esposo, Ernest. El sargento me miró con sorpresa. ¿Asesinato, señora Hayes? El certificado de defunción dice que murió por complicaciones cardíacas tras un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, respondí, dejando la carpeta de Steven sobre su escritorio. Mi esposo fue envenenado deliberadamente con metanol por nuestros propios hijos. Durante las 2 horas siguientes, Steven y yo presentamos todas las pruebas. Las grabaciones de audio, las fotografías de Charles comprando metanol, los documentos bancarios que mostraban los retiros no autorizados, los resultados médicos de Ernest que demostraban su perfecta salud y, finalmente,
Las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaban tanto el asesinato de su padre como sus planes de matarme. El sargento O'Connell escuchaba cada grabación con una expresión cada vez más seria. Cuando terminamos se recostó en su silla, y negó con la cabeza con incredulidad. «Esto es monstruoso», murmuró. «¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto, Sra. Hayes? Una vez que arrestemos a sus hijos, no habrá vuelta atrás». «Sargento», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Esos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme a mí también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el médico forense exhume el cuerpo de Ernest para confirmar la presencia de metanol», explicó el sargento. «¿Están preparados para eso? Hagan lo que sea necesario», respondí sin dudarlo. El sargento O'Connell llamó inmediatamente al fiscal del distrito. A pesar de la hora, la gravedad del caso llevó al fiscal a acudir personalmente a la comisaría. Después de revisar todas las pruebas, autorizó inmediatamente las órdenes de arresto contra Charles y Henry. «Procederemos al amanecer», nos explicó el fiscal. «Necesitamos asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir cualquier prueba adicional». Steven me acompañó a casa esa noche. «¿Seguro que estarás bien sola?», preguntó con preocupación. «Lo haré. Que estés bien», respondí. «Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. La justicia está de mi lado». No pude dormir esa noche. Me quedé despierta sentada en la cocina mirando las fotografías de Ernest que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no solo sentí dolor, sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción, sabiendo que la justicia por su asesinato llegaría pronto. A las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Charles. «Mamá, tienes que ir a casa de Henry ahora mismo. Algo terrible ha sucedido». «¿Qué ha pasado?», pregunté, fingiendo preocupación. «Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven rápido». Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, supe que planeaban adelantar sus planes para deshacerse de mí, pero también sabía que la policía ya estaba de camino a arrestarlos. «Voy de camino». Mentí. En lugar de ir a casa de Henry, me quedé esperando en la cocina. A las 7:30 de la mañana, vi desde mi ventana cómo varios coches de policía se dirigían a las casas de mis hijos en diferentes direcciones. Mi teléfono sonó repetidamente durante la siguiente hora. Primero Charles, luego Henry, ambos con voces cada vez más desesperadas, preguntando dónde estaba, pero no contesté ninguna llamada. A las 9 de la mañana, el sargento O'Connell llamó a mi puerta. «Señora Hayes, hemos arrestado a Charles y a Henry. Están bajo custodia policial, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato». Sentí que me temblaban las piernas, pero esta vez no era de miedo. Era de alivio. «¿Cómo reaccionaron?», pregunté. Charles lo negó todo al principio, pero cuando le pusimos las grabaciones, se desplomó. Henry intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo. Durante 6 cuadras. Esa tarde, Jasmine vino a verme. Llegó sollozando, suplicando, completamente diferente de la mujer fría y calculadora que había conocido. «Sra. Hayes, por favor, tiene que retirar los cargos contra Charles. No es malo, solo estaba desesperado por sus deudas. Esto también es culpa mía». Lo presioné mucho para que encontrara dinero. La miré sin rastro de compasión. «Jasmine, tu esposo envenenó al mío. Planeaba asesinarme también. No hay explicación ni justificación para eso, pero somos familia», gritó desesperada. «Piensa en lo que esto le va a hacer a la familia». «La familia murió el día que decidiste matar a Ernest por dinero», respondí con frialdad. «Ahora por favor, sal de mi casa». 3 días después, se realizó la exhumación del cuerpo de Ernest. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Steven habían descubierto: niveles letales de metanol en su organismo, suficientes para causarle todos los síntomas que había experimentado antes de su muerte. El caso causó sensación en toda la ciudad. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo calificaron como el crimen más cruel de la década. Durante las semanas siguientes, salieron a la luz más detalles durante la investigación. Charles debía $7 a prestamistas ilegales que habían comenzado a amenazarlo con violencia. Henry había perdido $5 en casas de juego clandestinas y también enfrentaba amenazas. Consideraban el seguro de vida de Ernest como su única salvación.
Pero su avaricia los había llevado a aumentar las pólizas de forma tan drástica que despertó las sospechas de su propio padre. También descubrimos que el médico que falsificó el certificado de defunción había recibido $5 en efectivo de Charles. También fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Steven explicó todos los detalles del plan que Ernest había trazado con él. Tu esposo era más inteligente de lo que sus hijos creían. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Charles y Henry, sino también para protegerte si algo le sucedía. ¿Sabía que iban a matarlo?, pregunté. No exactamente, dijo Steven, pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos las grabaciones. Por eso lo documentamos todo. Quería asegurarse de que, si algo le sucedía, la verdad saliera a la luz. Mi familia, incluso en sus últimos días, me había estado protegiendo. Había anticipado la traición de nuestro hijo y había tomado medidas para garantizar que se hiciera justicia. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses. Tanto Charles como Henry enfrentaron cargos de asesinato en primer grado, que en nuestro estado conllevaba una pena de 25 años a cadena perpetua. El día del juicio llegó tras 2 meses de intensa preparación legal. La sala estaba completamente llena. Reporteros de varios periódicos regionales habían acudido para cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos del asesino. Todo el pueblo estaba allí, vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Ernest, incluso gente que apenas conocía, pero que quería presenciar este momento histórico de justicia. Llevaba mi mejor vestido negro, el mismo que usé para nuestra boda hacía tantos años, pero que ahora representaba el duelo y la dignidad. Steven me acompañó, sentado a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para afrontar lo que sería el día más difícil de mi vida. Charles y Henry entraron en la sala esposados, vestidos con sus uniformes de prisión naranjas. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Una a una, las grabaciones fueron reproducidas ante el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se escuchaban las voces de Charles y Henry, planeando fríamente el asesinato de Ernest. Cuando el fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme también, varias personas del público quedaron boquiabiertas de horror. Una anciana se levantó y salió de la sala llorando. No podía culparla. Era difícil asimilar tal crueldad. Damas y caballeros del jurado, el fiscal dijo durante su declaración inicial que este no es un caso común de avaricia familiar. Este es un caso de fría y calculada premeditación en el que 2 hombres decidieron asesinar al padre que los había criado con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamo. Irresponsibles. Los abogados de Charles y Henry intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernest no mentía. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas temblorosas, pero la mente despejada. Había esperado este momento durante meses. Lasra Ayes, la fiscal, me preguntó. ¿Puede contarnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? Creía tener una buena relación con ellos, respondí, mirando directamente a Charles y Henry. Los crié con amor. Los sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechaste que podían hacerle daño a tu esposo? No. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confié plenamente en ellos. Cuando me dijeron que Ernest tuvo un accidente en su tienda, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que estaban siendo eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Charles bajó la cabeza durante mi testimonio. Henry me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para las lágrimas. Demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación donde planearon mi propio asesinato. La voz de Charles llenó la sala. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, también debemos deshacernos de mamá. No podemos arriesgarnos a que sospeche.
Un murmullo de horror recorrió al público. Varias personas se giraron a mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintieron al escuchar esta grabación por primera vez?, me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis 2 hijos mucho antes de perder a mi esposo, respondí con la voz quebrada, pero firme. Los bebés que cuidé, los niños que consolé en sus pesadillas, habían muerto y habían sido reemplazados por 2 desconocidos capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó contrainterrogarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado las intenciones de mi hijo, que tal vez el dolor me había hecho exagerar las pruebas, pero la grabación hablaba por sí sola. Steven también testificó, explicando en detalle cómo Ernest lo había contratado porque temía a sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba recopilada, cada momento grabado que reveló la verdad. El médico forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernest. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonios devastadores, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue demoledor. Charles y Henry no son víctimas de las circunstancias, son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que debían ser eliminados. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernest y planeaban hacerle lo mismo a Margot. No merecen compasión. Merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Podía oír los latidos de mi corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Charles Hayes y Henry Hayes, por el cargo de asesinato en primer grado de Ernest Hayes, declaramos culpables a los acusados. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Charles se desplomó en su silla, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho. Henry permaneció rígido, con la mirada fija al frente, inexpresivo. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margot Hayes, declaramos culpables a los acusados. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Charles Hayes y Henry Hayes por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre. Los condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Cuando escuché esas palabras, sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Justicia, por fin, había justicia para Ernest. Después del juicio, mucha gente se acercó a abrazarme y expresarme su apoyo. Doris lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Margot, Ernest puede descansar en paz ahora, me susurró. Esa noche, regresé a mi casa, que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición, era mi hogar otra vez, el lugar donde Ernest y yo habíamos sido felices durante 42 años. Steven vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí con sinceridad. Por primera vez desde la muerte de Ernest, duermo profundamente. Sé que descansa porque su muerte no quedó impune. Y el dinero, el seguro, los ahorros. Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de delitos familiares, le expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales me bastan para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta en el correo de la prisión. Era de Charles. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación. Nos cegaron. Perdimos toda nuestra humanidad. Henry y yo destruimos a la familia más amorosa del mundo por $5 que ni siquiera pudimos disfrutar. Mañana me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que lamentamos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para evitar su suicidio. Charles fue encontrado colgado en su celda al día siguiente. Henry, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió una crisis nerviosa total, y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. He convertido la tienda de Ernest en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba todos los domingos. Steven se ha convertido en un amigo cercano y me visita con regularidad para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que eran, pero esos niños murieron mucho antes que Ernest. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran desconocidos que compartí mi sangre, pero no mi corazón.
He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernest fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no trajo a Ernest de vuelta, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, donde tan a menudo tomábamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por ser lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde aquel terrible día en el cementerio, cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 71 años, y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, me dice mi querida amiga Doris, brillan con una luz que antes no tenían. La casa donde Ernest y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. Le hice algunas mejoras con el dinero ahorrado. Pinté las paredes de un amarillo suave, el color favorito de Nest, y convertí su antigua tienda en el jardín más hermoso del barrio. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, tal como él me enseñó a hacer durante nuestros años más difíciles. Stephen Callahan se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a obtener justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no hubiera sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca, siempre respondo, la verdad duele, pero las mentiras matan el alma. Los cimientos que establecí con el dinero del seguro de vida se han convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación Ernest Hayes para víctimas de delitos familiares ayuda cada año a decenas de familias que han pasado por tragedias similares a la mía. Contamos con psicólogos, abogados e investigadores privados que trabajan para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba Eleanor y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía: familiares avariciosos, presión para vender propiedades y un comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue condenado por asesinato 3 meses después, Eleanor vino a abrazarme llorando. Sra. Hayes, me salvó la vida. Si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a sus propios hijos, yo nunca habría tenido el valor de denunciar el mío. Esos son los momentos que me recuerdan por qué todo el dolor que pasé valió la pena. Henry sigue vivo, aunque ya no es el mismo hombre que conocí. Tras el suicidio de Charles, su mente se desmoronó por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernest viene a visitarlo todas las noches para regañarlo por el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. Recibo cartas suyas ocasionalmente. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y deseos de perdón. Al principio, las leía buscando algún rastro del hijo que crié con tanto amor, pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo reabrió heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Tal vez algún día las lea. Tal vez no. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Jasmine desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y se cambió el nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si sabía lo que Charles planeaba, si fue cómplice silenciosa del asesinato de Ernest. Pero esas preguntas pertenecen al pasado, y he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Spring Creek nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la avaricia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a prisión. No me importa lo que piensen, sé la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud sigue siendo sorprendentemente buena para mi edad. El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra paz, me explicó durante mi última revisión. Las mañanas de domingo son mis favoritas. Corté flores frescas de mi jardín y caminé hasta el cementerio para visitar la tumba de Ernest. Su lápida ahora tiene una inscripción que hice grabar después del juicio. Ernest Hayes, amado esposo, padre traicionado, hombre honorable.
Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha sucedido durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias a las que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mece las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor? Dije durante mi última visita que ya no siento dolor cuando pienso en Charles y Henry. Solo siento lástima. Lástima porque tenían todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú y eligieron ser asesinos. La semana pasada, una reportera de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si quería decirles algo a otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares. La familia no es excusa para el crimen, respondí. El amor no es ciego, el amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice amarte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te ama de verdad. Y nunca es tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Ernest, organicé una ceremonia especial en su memoria. Asistieron más de 200 personas, vecinos, miembros de la fundación, familias a las que hemos ayudado y autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se había convertido en una fuerza para el bien en tantas vidas. Steven pronunció un emotivo discurso. Ernest Hayes murió por la avaricia de su hijo. Pero su legado sigue vivo en cada familia que encuentra justicia gracias a la valentía de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por la noche, antes de dormir, a veces saco las viejas fotografías de cuando Charles y Henry eran niños. Los veo jugando en el patio, abrazando a su padre, riendo conmigo en navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que existieron antes de que la avaricia los corrompiera por completo. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando proviene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles, y Steven vendrá a tomar un café como siempre. Prepararé su pastel favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después, trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para la primavera. La vida continúa, más sencilla, pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no se trata de compartir sangre, sino de valores compartidos, respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Ernest, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba ese terrible día. Encontré la verdad, busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gusta la historia, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.